Buenos días. Buenos días. Estamos por aquí en San Pedro, tratando de hacer algo por la vida. Bueno, hay mucho que uno puede conversar, mucho que podemos conversar de muchas cosas, pero me interesa un tema en este momento. El tema es que se está haciendo una gran diferencia. Bueno, la diferencia existe entre las personas LGBT, que le llaman hoy en día, en los Juegos Olímpicos, en todos los juegos que se hacen, en todos los deportes que se están haciendo. Se está haciendo una diferencia con estas personas LGBT. Bueno, tengo entendido que la sigla LGBT identifica a todas las personas que son diferentes, no solamente a los homosexuales, no solamente a las lesbianas o bisexuales, transvestis o transformistas, que se llaman. Todas esas personas se identifican con esta sigla LGBT. Tienen una bandera bien famosa contra la cual lucha toda la gente hoy en día. Están todos luchando contra la bandera LGBT. Pero yo pienso sinceramente que no podemos juzgar, no pueden nuestros prejuicios ser mayores a nuestro razonamiento. No pueden ser nuestros prejuicios mayores que nuestro razonamiento. No podemos prejuzgar a las personas, ¿cierto?, porque son diferentes al varón o a la mujer. El tema para mí es que hoy día hay mucha gente que nace diferente al varón y a la mujer. Nace diferente al varón y a la mujer. No es que venga alguien y transforme a su hijo en algo después de nacer. No, hay mucha gente que nace. Y en esto yo me apoyo también en la palabra del Señor Jesucristo cuando dijo que hay eunucos que nacen del vientre de su madre con esa condición. Ahí el Señor Jesucristo está declarando, está diciendo que nacen niños diferentes al varón y a la mujer. Y más aún el Señor Jesucristo está diciendo ahí que eso les es dado por Dios. Porque viene, si vemos el contexto, viene desde cuando los fariseos tratan de convencer al Señor, o tratan de pillar al Señor Jesucristo, como siempre lo hacen, acerca del matrimonio, del repudio de la mujer. Y al final el Señor Jesucristo les explica que repudiar a la mujer está mal, a no ser por causa de fornicación, y la fornicación de la que hablaba el Señor Jesucristo allí es una costumbre que tenían en ese tiempo el pueblo judío específicamente, ¿cierto?, acerca de que podía el varón repudiar a la mujer, en la primera noche de matrimonio si es que encontraba que ella no era virgen. Ese era el tipo de fornicación del que hablaba el Señor Jesucristo en ese momento. Entonces, eso no podemos trasladarlo a esta época nosotros, a nuestra cultura, no podemos trasladarlo de esa manera. No podemos decir nosotros que toda la fornicación es, el Señor Jesucristo se está refiriendo a todo el tipo de fornicación que existe. No es así. El Señor Jesucristo se está refiriendo única y exclusivamente a ese tipo de fornicación que había en ese momento. Entonces, bueno, y ahí los fariseos le dicen, entonces si es así, le dicen, ¿para qué nos vamos a casar entonces? Y ahí el Señor Jesucristo le dice, no, lo que pasa es que eso es solamente para quienes les es dado. O sea, el don de continencia, que puede ser dado como un don después de que la persona ya es adulta,
¿cierto? Puede ser dado el don de continencia, y ahí se aplicaría esa palabra cuando el Señor Jesucristo también dice, ahí mismo donde habla de los eunucos, en Mateo capítulo 19, versículo 12, donde dice que también hay eunucos que se hacen a sí mismos eunucos por causa del reino de los cielos. Esas personas tienen don de continencia, como lo tuvo Pablo, por ejemplo, ¿cierto? Yo conozco hermanos hoy día, conozco pastores, hermanos, que tienen don de continencia y han dedicado su vida a Dios, y esa palabra habla de ellos. Y también el Señor habla de 3 tipos de eunucos allí: los que nacen del vientre de su madre, con esa condición; los que son hechos por los hombres, que en ese tiempo era común que castraran a los varones para que pudieran estar a cargo de los harén de mujeres, a cargo de las finanzas de los reyes, de los grandes personajes de los reinos en ese tiempo, pero eran castrados por los hombres para que ellos tuvieran solamente que se preocuparan de la función que hacían, no de ser padre ni de la procreación, ni anduvieran así, como se dice tradicionalmente, alzados detrás de las mujeres o las mujeres detrás de los varones, porque es algo así, ¿cierto? Por eso se castraban a los varones en ese tiempo. Hay diferentes ejemplos. Ahí está clarísimo el ejemplo, por ejemplo, de allí de Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que fueron eunucos. No aparece allí, pero yo creo que fueron castrados por el rey Nabucodonosor, fueron mandados a castrar, fueron mandados a alimentarse bien, ¿cierto? Y el rey, después que se dio cuenta que eran buenos ellos 4, buenos eunucos, los puso por sobre los demás. Entonces, bueno, pero el tema es que en este tiempo, nuestros prejuicios y nuestra falta de conocimiento, falta de razonamiento de la gente, está haciendo un prejuicio muy, muy triste, un triste prejuicio por sobre estas personas. No digo que no existan, no digo que no sean personas. Para mí, yo lo que defiendo, ¿qué defiendo yo? ¿Qué es lo que estoy tratando de dar a entender? Es que esas personas Dios las creó. Dios creó a las personas que nacen diferentes al varón y a la mujer. Toda la vida proviene de Dios. Toda la vida proviene de Dios. Todo lo que existe, todo lo que es y lo que no es parte de Dios mismo. Como bien lo dijo Pablo allí en el Areópago, en Él somos, o sea, en Él nos movemos, Él es el medio, Él es todo, Dios es todo. Así que nosotros tenemos que entender eso. Y Dios le da esa condición a esos niños, a esas personas que nacen así. No estoy diciendo que nazcan homosexuales, no nacen homosexuales, no nacen lesbianas, no nacen con pecado, no. Porque cuando el niño nace santo. También hay algunos que dicen, nacieron en pecado. Mentira, no es así. Porque si no, no serían los dueños del reino de los cielos los niños. El Señor Jesucristo dijo clarito, de los tales es el reino de los cielos, y el que no reciba el reino de los cielos como un niño, no podrá entrar en él. Por lo tanto, los niños son santos. No hay nada que hacerle ahí. Nadie puede cambiar eso. Los niños nacen santos, no nacen en pecado como creen los calvinistas, como creen los extremistas religiosos, como dicen ellos. El niño es santo hasta una etapa que pierde la inocencia, pierde su inocencia el niño. Y ahí pasa a ser una persona ya que deja de ser inocente y pasa a ser un pecador. Pero no instantáneamente, no. Porque el pecado comienza en el conocimiento, en el pensamiento, ¿cierto? Y en el sentimiento comienza el pecado y después se transforma en pecado en la ejecución del pecado. Pero el Señor Jesucristo fue más profundo y dijo que nosotros solamente con pensar mal pecamos. Entonces, por eso el pecado nace aquí en el pensamiento y en el sentimiento. Lo pensamos, lo sentimos y lo hacemos. Ese es un pecado concebido. Un pecado. Pero es pecado desde que se pensó. Bueno,
Entonces, el niño cuando nace y pierde la inocencia, ¿cierto? Después de, si un niño que nació diferente, con una condición diferente al varón y a la mujer, ¿cierto? Y nació en ese estado, y después peca, ¿cierto? El niño, imagínense ustedes, nació un niño con, por ejemplo, transgénero. El transgénero nace transgénero. No, no se hace transgénero en el lapso de su vida, no. El niño transgénero nace transgénero. Ahora, de que se transforme en un transexual es otra historia. Ese es el pecado. La transexualidad es pecado. El transgénero nace transgénero, porque nace, por ejemplo, nacen niños con cuerpo de varón y con mente de mujer. Y viceversa. ¿Se fijan? Nacen niños con sexo ambiguo. Muchas veces nacen niños con un sexo indefinido que se llama sexo ambiguo. Y el papá y la mamá deciden que ese niño que nació con un sexo indefinido, dicen, no, vamos a hacer que sea varón. Y resulta que después, con el lapso de pasar el tiempo, ese niño resulta que tenía mente de niña, de mujer. Y cometieron un error los padres ahí. Entonces, esta enseñanza que nosotros tenemos que hacer a los niños que nacen diferentes, debemos tomarla en cuenta, porque esos niños son especiales para Dios, son muy especiales para Dios. Los eunucos, todos los eunucos, ya sea los que nacen desde el vientre de su madre y se hacen eunucos, son especiales para Dios. También los que ya casi no existen, se puede decir, a los que son castrados, eso ya, según nosotros estamos en una civilización ya tan avanzada que no hacemos esas cosas, pero yo podría decir que sí lo hacen todavía, por ahí en algunos países retrasados, algunos pueblos, yo creo que hay tribus también de la tierra que todavía no están en contacto con la civilización, supuestamente somos civilizados, hacen todavía a lo mejor esos tratamientos de castrar a los varones para hacerlos trabajadores. Entonces, existen también esos que se hacen a sí mismos eunucos por causa del reino de los cielos. Entonces, pero el tema para mí es que nosotros no debemos desconocer a estos niños que nacieron diferentes. Debemos tomar carta en el asunto, los que predican la palabra del Señor, los que son hijos de Dios. Yo conozco hijos de pastores que son homosexuales. Un homosexual es un pecador. Tan sencillo como eso. Es un pecador porque nació posiblemente diferente, pero nadie le enseñó que él era una persona especial para Dios. Mire, la Biblia enseña, por ejemplo, los 144.000 sellados y los 144.000 escogidos son dos grupos diferentes. Uno es de todas las naciones y el otro es solamente de las 12 tribus de Israel. Pero ambos grupos son eunucos. Ambos grupos son eunucos y son especiales para Dios. Por eso lo recalca tanto ahí, Apocalipsis, lo recalca tanto esos dos grupos. Los testigos de Jehová creen que son ellos mentira, no saben, no entienden. Pero son dos grupos de eunucos. Yo creo que de ambos sexos, o de todos los géneros que pueden haber, ¿se fija? Pero son guardados. Un eunuco se guarda para Dios, no tiene relaciones sexuales, no tiene contacto sexual. Ni siquiera por su mente pasan esos pensamientos. Ese es un eunuco santo. De esa forma van a ser esos 144.000 sellados y esos 144.000 escogidos. Entonces, ahí hay un ejemplo. Sadrach, Daniel, Ananías, Misael y Azarías. También. ¿Y cuántos otros? ¿Cuántos otros? El apóstol Pablo. ¿Se fija? Entonces, todos estos eunucos son especiales para Dios. Lo dice el libro en Isaías 56:4. Si usted lee, ¿cierto? Ahí dice, bueno, Jehová hablando ahí, dice que a los eunucos que guarden los días de reposo y guarden los mandamientos, está hablando en ese antiguo pacto por lógica está hablando del antiguo pacto. Yo me imagino, pienso dentro de mi mente que eso es lo que consagra a estos 144.000 de las 12 tribus de Israel.
Pero para buscar a los 144.000 que no son de las 12 tribus de Israel, que son de todas las naciones, tenemos que buscar en el Evangelio. En el Evangelio. Pero estas mismas promesas los alcanzan. Ahí dice que son especiales para Dios. Son más que hijos para Dios. Nosotros somos hijos. Nosotros que somos, cierto, personas, no podemos decir que somos personas normales. No, nosotros somos otro tipo de personas solamente. Somos nosotros, cierto, diferentes, heterosexuales. No es que seamos más que ellos, no, al contrario. Nosotros podemos llegar a ser hijos de Dios, pero estos eunucos pueden llegar a ser más que hijos para Dios, si se consagran para Dios. Y ese trabajo tiene que hacerlo la iglesia, porque en las iglesias están naciendo niños así. Conozco hijos de pastores, como les digo, están naciendo niños así. Pero muchos papás de estos juzgan a sus propios hijos, y los hijos se transforman en homosexuales, en travestis y todo eso, en transexuales, algunos hasta se operan, se transforman físicamente para hacer lo que ellos quieren ser. Pero no les enseñan esto, que estas personas, que ellos son especiales, son una creación especial de Dios, que tienen un propósito especial, que Dios tiene un propósito especial con ellos. Eso tienen que enseñarle a esos niños, los pastores, los predicadores, todos. Los padres que son creyentes a sus hijos que nacen diferentes, enséñenle esta palabra. Enséñenle, porque así van a evitar que su hijo vaya a la perdición por causa del pecado el pecado de homosexualidad, o el pecado de transexualidad, de lesbianismo y de toda esta degradación que hay. Y eso es culpa de nosotros mismos muchas veces, de nosotros que somos cristianos y nos enseñamos estas cosas. Estamos tan cerrados mentalmente, tan cerrados, que no queremos entender estas cosas. No queremos entender que están naciendo niños diferentes. Me pueden hacer a mí un hijo, un nieto, un bisnieto. A usted, si es joven, que es padre, le pueden hacer un hijo diferente. Tiene que entender estas cosas. Por eso le digo, muchos pastores, conozco a pastores que tienen hijos homosexuales hoy día declarados, que los hijos no quieren nada con ellos. Tengo familiares también que son homosexuales hoy día por causa de que no se les enseñó esto, que son especiales para Dios, son especiales para Dios. Hay que enseñar esto, porque esos niños pueden tener un camino recto delante de Dios y pueden llegar a ser parte de esos 144.000 de todas las naciones. Entonces, ese es el tema. Y pienso yo que estas personas LGTB, cierto que hay allí personas, yo veo ahí, siempre muestran a una persona que en la natación, por ejemplo, que tenía un físico de varón y una mente de mujer, y nadó y ganó porque tiene físico de varón. No todo su físico es de varón, lógicamente tiene órganos femeninos, pero su cuerpo, su musculatura es de varón. Masculina. Entonces ganó, lógicamente le ganó a las mujeres, porque las mujeres, a pesar de que alegamos igualdad, no son iguales a nosotros en el sentido físico, no son iguales a nosotros. La mujer no puede levantar lo que uno levanta, lo que uno mueve, lo que uno hace, no puede hacerlo, porque es un vaso más frágil, su cuerpo es un vaso más frágil. Ahora, si eliminamos estos cuerpos y dejamos solamente las almas, somos todos iguales. Todas las almas son iguales, no hay género en las almas. Pero en los cuerpos físicos, por causa de la procreación, Dios hizo una diferencia. Varón y hembra los creó, dice Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre. No dice creó al hombre y a la mujer, no, creó al hombre. Varón y hembra, o varón y mujer. Ambos son el hombre, no solamente el varón. No solamente el varón es mujer. Ambos son el hombre. No solamente el varón es hombre, perdón. No solamente el varón es hombre, sino que ambos, el varón y la mujer, son el hombre. Lea la Biblia. Cuando Dios habla del hombre, está hablando de ambos sexos. Y yo incluyo también, creo que Dios incluye también a estas personas diferentes que nacen. Todos somos parte del hombre. El Señor Jesucristo, que era hijo del Padre, que era hijo de Dios, concebido en María a través del Espíritu Santo, ningún varón era su padre, pero él decía que era el hijo del hombre.
¿Por qué? Porque era hijo de María. María representó a la humanidad para poder procrear a este Hijo de Dios, que nosotros en este tiempo, en esta cultura, deberíamos llamarlo semidios, porque es humano y divino. Entonces, bueno, ese es el tema. Es importante que entendamos esto. Es importante que entendamos que ya no hay solo varón y mujer. No hay solo varón y mujer. Dios creó en un principio varón y mujer. Está claro eso. Dios creó en un principio varón y mujer. Pero tenemos que tener en cuenta que por causa del pecado, la raza humana se degeneró. Se degeneró la raza humana. Mire, yo soy pelado. ¿Ve? Tengo diferentes defectos en mi cuerpo. Y todos somos diferentes. Entonces, si Dios creó a un ser perfecto, a un varón y a una mujer perfectos, en este momento esa perfección ya no existe. Pero la vamos a recuperar cuando seamos arrebatados, cuando seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Ahí vamos a recuperar esa perfección. Vamos a volver a ser perfectos, si es que perseveramos hasta el fin. Si es que hemos creído y perseveramos hasta el fin, vamos a recuperar esa perfección. Entonces, el tema es que tenemos que entender que por causa del pecado existen otros géneros. Sí, existen otros géneros, no solamente el varón y la mujer. No. Existen otros géneros. El Señor Jesucristo lo dijo. Recuerden, Mateo 19:12. Hay eunucos que nacieron del vientre de su madre, eunucos, con esa condición. O sea que no nacieron como varón ni como mujer. Nacieron diferentes. Y más atrás dice que Dios le dio esa condición. ¿Se fija? Entonces, el Señor nos bendiga a todos y entendamos que la condición de eunuco, que es una condición especial, es como si nacieran castrados. ¿Se fija? Como si nacieran con esa diferencia. Con esa diferencia. ¿Se fija? Si nosotros, en vez de juzgar a esas personas, les enseñamos esta palabra y les decimos que ellos son diferentes, Dios los creó diferentes, con un propósito, posiblemente el pecado sería menos. El pecado sería menos en este tiempo en la tierra. Así es que, bendiciones para todos, espero que entiendan esta palabra, la escudriñen, no se queden con lo que les enseñan los predicadores. No, yo no me quedo con todo, yo escudriño, analizo lo que me enseñan, analizo lo que oigo, o analizo las predicaciones de los días domingos, cuando estoy en las reuniones. Claro que no me pongo a debatir ahí, sabiamente hay que ser sabio en ese sentido. No me quedo con todas esas cosas, no le digo amén a todo yo, no. Porque Dios me ha dado por misericordia un poquito de estudio, muy poquito, pero con ese estudio poquito que tengo es suficiente para yo poder entender lo que dice. Sé lo que es una coma, sé lo que es una tilde, sé lo que es un punto aparte, un punto seguido, sé lo que es una frase, sé lo que es una oración, sé lo que es un verbo. Todas esas cosas son importantes para poder entender lo que la palabra nos quiere decir. Entonces, el Señor les bendiga, les deseo lo mejor para este día. Acá hay una tormenta espectacular. Así que bendiciones para todos.